Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompañan este viernes 9 de mayo. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. Ya están en Suiza representantes de Estados Unidos y China para iniciar lo que podría ser una larga negociación arancelaria entre ambos países. Además, 90 segundos a oscuras estuvo un importante aeropuerto del país debido a un apagón en los principales sistemas de control. Tenemos los detalles. Y habla en exclusiva a Voz News la líder opositora venezolana María Corina Machado. Esto y más en Voz News, que comienza ya. La Casa Blanca sigue enfocada en la economía. Se espera que en las próximas horas Estados Unidos y China inicien las primeras negociaciones para desescalar la guerra arancelaria que, según el presidente Trump, podrían bajar hasta un 80% para el gigante asiático. Mientras tanto, Trump hizo una nueva propuesta en materia de impuestos. Los detalles los tiene Juan Esteban Silva desde Washington, D.C. Karina, televidentes de Voz News, ¿qué tal? Pues arrancan las negociaciones de Estados Unidos y China cara a cara, como ha dicho la Casa Blanca en Ginebra, Suiza, para reiniciar esas negociaciones comerciales de alto nivel. La administración Trump confirmando que estas reuniones se dan en seguimiento a varios intercambios diplomáticos recientes, también a ese cruce de mensajes, pero el presidente Trump dejando sobre la mesa la propuesta de bajar los aranceles al 80%, así lo explica la portavoz Karoline Leavitt. The president still remains with his position that he is not going to unilaterally bring down tariffs on China. We need to see concessions from them as well. And again, that's part of the reason that Secretary Bessent is going to talk to his Chinese counterparts this weekend to start those discussions in person. As for the 80% number, that was a number the president threw out there, and we'll see what happens this week. Recordemos que, entre tanto, Estados Unidos mantiene actualmente aranceles de hasta el 145% sobre productos chinos, una medida que ha generado tensiones diplomáticas y que ha afectado a sectores como el acero, la industria automotriz y más. Y la propuesta de Trump de reducirlos al 80% llega pues tras meses de tensión y de reclamos por parte de importadores estadounidenses. Según datos del Departamento de Comercio, esas importaciones de China han caído un 12% en lo que va del año. Así que es una buena noticia en medio de todo. Pero también la otra noticia económica tiene que ver con un impuesto para los más ricos, los que ganan 2.5 millones de dólares. Así ha explicado la medida que busca reforzar la economía la portavoz Karoline Leavitt. He wants to extend his historic tax cuts from 2017, and he wants to see all of the other tax priorities that I just laid out for you included in this bill as well. As for the policy proposal you're talking about, the president has said he himself personally would not mind paying a little bit more to help the poor and the middle class and the working class in this country. I think, frankly, that's a very honorable position. But again, these negotiations are ongoing on Capitol Hill, and the president will weigh in when he feels necessary. Esta propuesta contempla un impuesto adicional para individuos, como les digo, con ingresos superiores a 2.5, pero que al final, cuando se ve las cifras reales, impacta menos del 1% de la población, pero sí generaría hasta 82 mil millones de dólares adicionales en ingresos federales. Así que la Casa Blanca avanzando en materia económica, tanto en el exterior como en lo nacional, con este impuesto. Estaremos muy atentos al desarrollo de las conversaciones en Suiza. Scott Bessent y también el representante de comercio Jameson Greer viajando en una de las conversaciones más importantes que ha tenido Estados Unidos en materia comercial. Es la información desde Washington. Juan Esteban Silva para Voz News. Gracias, Juan Esteban. Y el Bitcoin alcanzó los $104,000 y se consolidó por encima de los $100,000, niveles que no registraba desde enero. El avance de la criptomoneda se dio en el marco de un renovado entusiasmo inversor impulsado por las expectativas positivas generadas por un acuerdo comercial entre Estados Unidos y el Reino Unido, así como señales desde Europa que sugieren posibles recortes a las tasas de interés. Por su parte, el S&P 500 ha subido un 14% desde que el presidente Donald Trump anunció la suspensión de algunos gravámenes el 9 de abril, aunque sigue con una baja del 3.7% en el año por detrás de sus pares internacionales. Y precisamente para analizar el comportamiento y el rumbo de la economía ante las conversaciones con China, hacemos contacto con el economista y analista financiero José Arámbula. José, bienvenido. Cuando Trump anunció su plan arancelario, muchos criticaron sus posibles consecuencias. ¿Cuál es tu análisis de lo que ha sucedido hasta ahora en la economía del país? Sin duda alguna ha lastimado esto a la economía. Sin embargo, si esto ayuda que a mediano y a largo plazo se quiten los aranceles de China para acá o de aquí para allá también,
igual con otros países, esto nos puede ayudar por el hecho de que tuviéramos menos aranceles como empezó la administración. Esto haría que fluyera el mercado, realmente fuera libre y de esta manera pudiéramos tener ese repunte tan esperado. Bueno, y sabemos que hoy precisamente comenzaron esas conversaciones con China. El presidente Trump propone llegar a un acuerdo y reducir hasta en un 80% los aranceles a China. Ayer teníamos noticias de un acuerdo ya con el Reino Unido, algo que tuvo un impacto positivo en las bolsas, también en las criptomonedas. ¿Se alejó de alguna manera el fantasma de la recesión económica o sigue por ahí rondando? ¿Cómo lo ves? Sigue todavía rondando, estamos hablando de 2 trimestres consecutivos de la economía a la baja, pero aquí me gustaría decirlo, bien, los aranceles en el consumo no han estimado la fórmula del Producto Interno Bruto de la economía, es inversión, consumo, más el gasto público y el neto de las exportaciones y las importaciones. Lo que vimos fue una sobrereacción. Al tener una expectativa de aranceles, nos brincaron las importaciones y de esta manera afectó negativamente en este dato de la economía. Sin embargo, la economía todavía sigue estable en este sentido. Si tuviéramos otro trimestre y se le viniera, entonces ya podríamos hablar de recesión. Sin embargo, yo diría que hasta pudieran ser 3 trimestres por el hecho de que no estamos hablando de que se haya reducido realmente el consumo. Así es, como tú lo dices, más bien ha sido un problema de percepción, ¿no? El que los mercados de alguna manera han reaccionado a los anuncios que se han hecho, pero en sí eso no quiere decir que ha disminuido el consumo, como bien lo señalas. Ahora, la pregunta que también nos hacemos es, ¿debería la Reserva Federal bajar los tipos de interés? ¿Cómo lo ves? Por el momento hay que ser cautos y el presidente de la Reserva Federal tenía esta reunión este 7 de mayo, decidió esperarse. La siguiente la tenemos el siguiente mes, el día 16 y 17. Entonces, yo imagino que todavía estarían esperándose. La expectativa, si siguen en vigor estos aranceles, no quiere decir que no estén afectando los precios a la alza. Si siguen en vigor, podríamos tener todavía más inflación y por este hecho, obviamente, no la quieren modificar, ¿no? Y en este sentido decir que si realmente la economía se nos viniera a esto que estamos hablando de recesión, la Reserva Federal siempre en la última instancia nos pueden ayudar bajando la tasa de interés. Claro, en los datos duros hemos visto también la administración daba a conocer las reducciones, aunque sea menores, pero en algunos productos y en algunas necesidades para las familias, como la energía eléctrica que ha disminuido en un 2%, la gasolina que ha disminuido, el precio del combustible en general, el precio de los huevos al por mayor ha sido reducido también. ¿Cuáles son tus expectativas ante las conversaciones entre Estados Unidos y China? Bueno, esto de hablar de los productos, todo lo que sube tiene que bajar y todo lo que baja tiene que subir, podría subir todavía, por eso es lo que indico yo, estas negociaciones que llegasen a un acuerdo de que se quiten aranceles de allá para acá y de aquí para allá, eso nos ayudaría a que realmente se ajusten a una manera favorable para nosotros, eso es lo que quisiésemos. Esto de que se reúnen este fin de semana en Suiza puede ser un avance, este avance que tuvimos el día de ayer con Inglaterra también, porque todavía no es preciso, se habla de este 80% de arancel, de todas maneras es bastante, pero también se habló el día de hoy, el comunicado es de que quizás pueden realmente disminuirlo todo, pero obviamente si llegan a un consenso. Esto yo imagino que durará todavía algunas semanas. Sin embargo, esto ya es un avance y este avance podría ayudarnos como consumidores. Por supuesto, y es lo que todos queremos que pase, así que vamos a estar muy atentos a ello. Gracias, como siempre, por estar con nosotros, José. Gracias, que estén bien. En otras cosas, controladores de tráfico aéreo del Aeropuerto Internacional Newark Liberty perdieron brevemente las comunicaciones y las pantallas de radar la madrugada del viernes, la segunda interrupción en varias semanas. La avería en las telecomunicaciones en una instalación de la Administración Federal de Aviación de Filadelfia ocurrió aproximadamente a las 3:55 de la madrugada, hora local, y duró unos 90 segundos, dijo la FAA a través de un comunicado.
Por cierto, el secretario de Transporte, Sean Duffy, reveló un plan para modernizar el deficiente sistema de control de tráfico aéreo del país para 2028. El anuncio se realizó tras el accidente aéreo mortal en las afueras de Washington, D.C. y miles de interrupciones de radar y comunicaciones que han asustado a funcionarios, legisladores y pasajeros por igual. Esto es audaz, va a ser un desafío, pero sin duda podremos lograrlo, declaró Duffy sobre su plan que contempla al menos 6 nuevos centros de control de tráfico aéreo que reemplazarán las instalaciones de la década de 1960. La sustitución del cableado de cobre anticuado por tecnología de fibra óptica, inalámbrica y satelital en 4.600 ubicaciones y la sustitución de unos 25.000 radios y más de 600 instalaciones de radar. Aunque el plan de Duffy no especificó el costo exacto, el secretario insinuó que podría costar decenas de miles de millones de dólares. Y en poco más de 100 días de gobierno, la administración Trump ha logrado recortar de manera notable los programas de diversidad, equidad e inclusión, conocidos como DEI, implementados por el expresidente Joe Biden, ahorrando miles de millones de dólares. De acuerdo con la Casa Blanca, en estos primeros meses de gestión, cerca de 750 empleados federales vinculados a estos programas fueron despedidos en puestos en licencia, generando un ahorro estimado de 2.330 millones para los contribuyentes estadounidenses. Según la Casa Blanca, la gran mayoría de los recortes se realizaron en agencias clave como la EPA, la Agencia de Protección Ambiental, el Departamento de Educación y el Departamento de Trabajo, donde se suprimieron 256 puestos vinculados al DEI, logrando un ahorro conjunto de más de 1.300 millones de dólares. Y el vicepresidente J.D. Vance reaccionó a los recientes comentarios del expresidente Biden sobre el encuentro que mantuvo junto a Donald Trump y el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky en la oficina oval. Durante una entrevista con la cadena Fox News, Vance desestimó las críticas y calificó la política exterior de Biden como un desastre total. Bajo la administración Biden, Rusia lanzó la invasión a gran escala de Ucrania. Le deseo lo mejor a Joe Biden. Realmente no me importa lo que diga sobre la política exterior estadounidense, porque gran parte de lo que hizo fue un desastre total, afirmó Vance. Los comentarios del vicepresidente se produjeron luego de que Biden, en una entrevista con la cadena BBC, calificara la reunión entre Trump, Vance y Zelensky como por debajo de los Estados Unidos. En otras cosas, continúan las críticas a la fiscal de Nueva York, Letitia James, quien hizo campaña prometiendo ir en contra del presidente Trump. Vanessa Vallejo nos tiene los detalles de la investigación iniciada por el Departamento de Justicia a la fiscal James. Vanessa. El Departamento de Justicia ha abierto una investigación en contra de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, por presuntamente haber falsificado información para conseguir mejores condiciones crediticias en la compra de unas viviendas. Recordemos que Letitia James ha sido abiertamente opositora al presidente Donald Trump, que durante la época de campaña diferentes expertos legales que la catalogaron de estar persiguiendo al presidente Donald Trump y de utilizar la justicia para su persecución en contra del entonces candidato presidencial por el Partido Republicano. James ha sido acusada de falsificar la descripción de una casa en Virginia como su residencia principal para obtener condiciones crediticias más favorables. La fiscal, según reporta Fox News, estaría siendo investigada por ese asunto y por otro incidente en el que supuestamente también falseó la información de una casa en Brooklyn para obtener mejores condiciones crediticias. El abogado de Letitia James ha dicho lo siguiente: estas acusaciones infundadas y desacreditadas desde hace tiempo son, al parecer, una represalia política que el presidente Trump amenazó con imponer. En medio de estas investigaciones, esta semana la fiscal demócrata fue confrontada por uno de los asistentes a un town hall que le preguntó, entre otras cosas, si se arrepentía de su cacería de brujas contra el presidente Trump. Veamos este intercambio. My question is for Tush James. Will you apologize to President Trump for wasting millions of dollars and the state of New York for a witch trial? And how does it feel to know that you will be in prison for mortgage fraud? We want to thank him for coming. We respect all opinions. Everybody knows those allegations are baseless. They're discredited. And so we want to thank him. Recordemos que James fue la fiscal principal en un caso que presentó
contra el presidente Trump y la organización Trump, en el que se alegaba que el presidente falsificó registros comerciales para obtener condiciones crediticias más favorables. Muchos expertos calificaron ese caso como uno de los más débiles que se presentó en contra del presidente Donald Trump, y algunos de ellos incluso repetían que era un caso sin víctimas, porque los banqueros que estuvieron involucrados testificaron y dijeron varias veces que habían quedado muy contentos de hacer negocios con el presidente Donald Trump y que les pagó todo lo que les debía. Gracias, Vanessa. Y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos recibió instrucciones de iniciar la salida de los militares transgénero que no presenten su renuncia voluntaria antes del 6 de junio. La instrucción, contenida en un memorando firmado por el secretario de Defensa Pete Hegseth, surge tras el fallo de la Corte Suprema que permitió la entrada en vigor de la prohibición impulsada por el presidente Donald Trump. Según el documento divulgado por Reuters, los miembros transgénero en servicio activo tienen hasta el 6 de junio para solicitar una separación voluntaria. En el caso de las fuerzas en reserva, el plazo se extiende hasta el 7 de julio. Una vez vencidas esas fechas, se activarán procedimientos de expulsión obligatoria. Así nos vamos a la pausa comercial. El Papa León XIV dio su primera homilía. Los detalles de esto y más al regreso. Además, recuerde que ya puede ver Voz News y todo nuestro contenido a través de la plataforma de su preferencia. Estamos en Roku, Apple TV, Fire TV y la señal de Now Media. Así que vaya y búsquenos. Y saque ahora mismo su teléfono celular. Lo invitamos a descargar el app de Voz para que no pierda rastro de lo que sucede en el mundo. Sobre todo tenga acceso a entrevistas sin censura para usted. Quédese, ya volvemos con mucho más de Voz News. El Papa León XIV, el primer pontífice norteamericano de la historia, presidió su primera misa en la Capilla Sixtina ante los cardenales y les pidió su ayuda para difundir la fe católica. Escuchemos parte de su mensaje este día. Oggi non sono pochi i contesti in cui la fede cristiana è ritenuta una cosa assurda per persone deboli, poco intelligenti. Contesti in cui ad essa si preferiscono altre sicurezze, come la tecnologia, il denaro, il successo, il potere, il piacere. Robert Francis Prevost nació en Chicago en 1955 en el seno de una familia con orígenes en varios países como España y Francia, y en 2015 obtuvo también la nacionalidad de Perú, donde ejerció de misionero y de obispo en Chiclayo. Y para hablar de las reacciones a la elección de León XIV como nuevo papa, hacemos contacto con el periodista Renato Martínez desde el Vaticano. Renato, bienvenido. ¿Cómo ha sido recibida la noticia de la elección de León XIV en Roma? Con mucha sorpresa y con mucha emoción, porque la gente que está en la plaza, nosotros empezamos la transmisión a las 5 de la tarde, eran unas 20.000 personas, pero en cuestión de un 40, 50 minutos llegaron a ser 100.000 personas inmediatamente después de que fue la fumata bianca que se dice aquí. Y luego, posteriormente, cuando ya el cardenal protodiácono salió y anunció el nombre del cardenal que había sido elegido, con el nombre sobre todo de León XIV, fue una sorpresa bastante grande. Ahí vemos la gente, el entusiasmo todavía de la gente que esperaba que uno de sus cardenales de los diferentes países de América, de Centroamérica, de Sudamérica y de tantos países del mundo esperaban que sería elegido, pero fue una gran sorpresa incluso en el mismo Vaticano, en la parte cuando hay un enfoque de las personas que están adelante, son personal que trabaja en el Vaticano, vieron mucha sorpresa de esta elección. Era muy inesperada, Renato. Se comentaba que había muy pocas posibilidades de que se escogiera a un papa norteamericano y bueno, sorprendió a todos esta decisión. Pero además sabemos que León XIV trabajó también muchos años en Perú, incluso adquirió la nacionalidad peruana. ¿Cómo te llega esa noticia de su elección a ti como peruano? La otra cosa que nos sorprendió muchísimo fue cuando después de las primeras palabras en italiano comenzó a hablar en español. Sorprendió muchísimo sabiendo que su madre lengua es el inglés. Entonces fue un signo también que fue muy apreciado no solamente en el Vaticano sino también en todo el mundo de habla hispana, porque tuvimos muchas reacciones. Como peruano me he sentido orgulloso, nos hemos sentido orgullosos los peruanos porque también han llegado muchas muestras de afecto, de cercanía, de solidaridad con el Papa. Recordemos, él estuvo
muy joven, a 35 años, desde 1985 a 1999, en su primer periodo, cuando todavía no era obispo, fue encargado a la misión de los agustinos en Chulucanas, al norte del Perú, luego encargado de la promoción vocacional y luego en 1999 fue llamado a ejercer dentro de su congregación como prior general por 2 periodos consecutivos, hasta el año 2014, que luego regresa al Perú. En ese tiempo ya regresa como obispo, es nombrado obispo precisamente de la diócesis de Chiclayo. Pasó su periodo, su ministerio episcopal hasta el año 2023, que el Papa Francisco precisamente lo llama a Roma para hacerse cargo del dicasterio para los obispos, de este dicasterio vaticano que se encarga del nombramiento de los obispos de las diócesis y arquidiócesis de todo el mundo. Entonces, entre estos 2 periodos suman aproximadamente unos 38 años entre pausas y años de continuidad de trabajo. En este tiempo hay que destacar que tanto en el norte del Perú, en Chulucanas, en Trujillo, en Chiclayo, donde trabajó, tuvo un contacto bastante directo con la gente. Al inicio de su ministerio episcopal estuvo en una parroquia bastante pobre, en un barrio bastante digamos, periférico de lo que era la ciudad, y ahí tuvo contacto con mucha gente de diferentes condiciones sociales. Así es. También hay que recordar que el Perú, esta parte del Perú, ha sido afectada muchas veces por el fenómeno del Niño, y un fenómeno que cada año golpea a esta población, y han estado circulando fotografías de él con botas en medio de unos terrenos halagados, inundados, yendo a visitar las parroquias y las poblaciones a caballo, porque los coches no pueden circular porque todo se hace fango, todo se hace barro y es difícil de acceder. Entonces ha ido a visitar precisamente las parroquias en estas condiciones. Algo que llama la atención es que él hizo la elección de utilizar los zapatos negros. Muchos estaban a la expectativa de qué zapatos iba a escoger. Escogió los zapatos negros para utilizarlos. Ahora, ¿cómo crees que va a ser su pontificado, el pontificado de León XIV? ¿Qué te llama la atención de su perfil, Renato? De las primeras palabras que pronunció ayer, nos ha llamado mucho la atención el llamado que hizo a la paz. Viniendo de los Estados Unidos, viniendo del norte de América, es un fuerte signo de este llamado a la paz, que como pontífice está también llamado a construir puentes de diálogo. Yo creo que esto ha sido uno de los elementos que estamos analizando y por el cual ha sido elegido. Es un mediador, es un conciliador, y será seguramente su nombre, un pontífice, un constructor de puentes. El otro aspecto que ha llamado la atención es la segunda palabra que dijo fue esa invitación a la misión, a la evangelización de la Iglesia. Yo creo que hoy en día es el gran reto de la Iglesia evangelizar en un mundo fragmentado de una parte, pero también un mundo que corre con la tecnología, con las redes sociales y con la inteligencia artificial. Será un gran reto la evangelización. El otro aspecto que nos ha llamado y que hay una continuidad de alguna manera con el Papa Francisco es su sencillez. Ayer en la noche nos informaron que ha ido a dormir en el departamento donde ocupaba cuando era cardenal, que está al costado de, digamos, del aula Pablo VI, en lo que es el Dicasterio para Doctrina de la Fe. Él tenía ahí un departamento. Al final de toda la actividad de ayer fue a su habitación habitual donde estaba. No se quedó ni en la Casa Santa Marta ni en el Palacio Apostólico. Rápidamente, ahora, Renato, ¿cuándo y cómo va a ser la misa de Asunción? Va a ser el domingo 18 de mayo, ya tiene una serie de actividades programadas para estos próximos días. Este domingo rezará el Regina Coeli, el lunes 12 va a encontrar a la prensa, a los periodistas de todo el mundo que han hecho la cobertura de este evento, el 16 al cuerpo diplomático y a los jefes de misión de cada país representado en la Santa Sede, y el domingo 18 a las 10 de la mañana en la Plaza de San Pedro será la misa de inicio de pontificado. Vamos a estar muy atentos a ello. Gracias por compartirnos todos estos detalles de este momento histórico, por supuesto, para los millones de católicos en el mundo. Muchísimas gracias, Renato Martínez, por estar con nosotros. Un gusto haber estado con ustedes. Gracias. Gracias, bendiciones. La portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Tammy Bruce, se refirió a la salida de los 5 opositores que estaban asilados en la Embajada de Argentina en Caracas y reiteró que la operación no fue negociada con el régimen de Maduro.
La funcionaria no dio detalles de la operación, pero destacó que Estados Unidos sigue trabajando para rescatar a más personas que están en peligro en Venezuela, incluyendo varios estadounidenses secuestrados por la administración de Nicolás Maduro. El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, anunció el martes la llegada al país norteamericano de los 5 opositores venezolanos que vivían refugiados en la Embajada de Argentina en Caracas desde marzo de 2024 ante la creciente presión que precedió a las elecciones presidenciales del 28 de julio. Por cierto, la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, informó que se mantiene en contacto con el gobierno del presidente Donald Trump para lograr la libertad de Venezuela. Además, en una entrevista exclusiva con voz realizada por nuestro compañero Williams Perdomo, se refirió a la operación que liberó a los 5 venezolanos de la dictadura de Maduro y que los trajo a suelo estadounidense. Escuchemos. La operación Guacamayas fue diseñada, planificada, ejecutada a la perfección, pero porque es una absoluta prioridad para la seguridad del hemisferio y para la seguridad nacional de los Estados Unidos. El presidente Trump lo ha dicho claramente, lo que existe en Venezuela no es una dictadura convencional, es una estructura criminal de la cual Maduro es la cabeza. Y esta estructura criminal tiene entre sus propósitos desestabilizar la región y dañar las instituciones democráticas, incluso de los Estados Unidos. La entrevista completa ya está disponible en nuestro canal de YouTube y nuestra página web www.voz.us. El ministro de Relaciones Exteriores iraní dijo hoy que Teherán aceptaba mantener negociaciones sobre su programa nuclear con Estados Unidos este domingo, después de que Washington anunciara una 4ª ronda de conversaciones. Nuestros amigos omaníes sugirieron el domingo como fecha y estuvimos de acuerdo, dijo el canciller en un video, en alusión a Omán, que actúa como mediador en estas negociaciones. Poco antes, Estados Unidos había anunciado que el enviado especial Steve Witkoff viajaría al sultanato el domingo para un 4º ciclo de conversaciones con la República Islámica. Así nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros, ya vienen nuestros analistas para hablar de los temas que hacen titulares hoy. La economía sigue haciendo titulares. Hoy iniciaron las negociaciones con China, en donde ya el presidente Trump propone una reducción del 80% a los aranceles al gigante asiático. Además de esto, propone un aumento de los impuestos a los ricos. Para hablar de todo ello, le damos la bienvenida a Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz, Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz, y a Franklin Camargo, analista político de PragerU. Feliz viernes, compañeros, bienvenidos. Vamos a comenzar con este tema. ¿Qué les parece este acercamiento entre ambas naciones? ¿Creen que tendremos una respuesta definitiva pronto? Orlando, ¿cómo lo ves? Bueno, como lo comentamos, parece que el acercamiento en parte fue propuesto por la administración Trump, y esto daría cuenta de que la administración sabe que no debe prolongar por mucho este conflicto arancelario con una nación como China. Sobre todo porque si hay una nación que puede enfrentar y asumir este conflicto, es precisamente el régimen comunista chino. Creo que lo comentaba Franklin en una oportunidad, el régimen chino no se guía por la democracia. La administración Trump tiene que ganar elecciones en unos meses, tiene que enfrentar una campaña con unos números altos, y si se mantiene en esta pugna arancelaria, desafortunadamente eso va a costar en popularidad, porque van a implicar varios meses de un aumento considerable del costo para el consumidor. Entonces, yo creo que ojalá se llegue a un acuerdo. Entiendo que la administración ha cedido un poco y está dispuesto a mantener aranceles en productos que son esenciales para Estados Unidos, pero en otros quizás liberarlos. Entonces, bueno, ojalá se pueda llegar a un punto medio que favorezca al consumidor americano. Ojalá que así sea. Ayer veíamos un triunfo de alguna manera para la administración Trump en materia arancelaria al anunciar este acuerdo con el Reino Unido. Franklin, ¿qué tan difícil va a ser negociar con el gigante asiático? Sumamente complicado, porque además los términos de esa negociación todavía están por verse.
Recordemos que cuando hablamos de China y Estados Unidos y las relaciones comerciales, no es únicamente los aranceles injustamente altos que China ha impuesto a Estados Unidos y a las empresas norteamericanas por un gran tiempo, sino que hablamos de un país, una dictadura también y un sistema que representa una amenaza geopolítica para los Estados Unidos. Y en el tema económico, roban propiedad intelectual, son deshonestos en la competencia tecnológica y la inteligencia artificial. Y hay muchos factores que influyen aquí, además de la influencia que también tiene China en Occidente, en la región latinoamericana, que también es de interés de los Estados Unidos. Sin embargo, todavía esperando mucha información necesaria en cuanto a los términos de esa negociación y una posible resolución, yo celebro desde ya que se esté intentando, porque eso significa que la administración Trump efectivamente ha entendido que los aranceles son un medio para lograr un fin económico y un fin geopolítico, y el fin económico sea negociaciones o tratados comerciales internacionales más justos para los Estados Unidos, y no tanto la línea que a veces, por ejemplo, puede repetir Peter Navarro como hombre de la administración Trump, de que los aranceles son un fin en sí mismo. Entonces yo estoy bastante optimista al respecto, veamos qué puede hacer. También hay que ver cómo se comportan el resto de los países y miembros de la Unión Europea, porque también he entendido que parte de la estrategia de Donald Trump es tratar de aislar a los países de Occidente y a las democracias liberales de su dependencia con China. Así que yo estoy muy expectante, pero esto es una buena señal inicial. Por supuesto. Ahora, por otra parte, hoy se anuncia también un impuesto a los ricos. ¿Puede esto generar algún impacto negativo dentro de los republicanos? Alfonso, ¿cómo lo ves? Bueno, político sí, económico francamente no creo. O sea, ellos están tratando de pasar este proyecto grande y están tratando de cortar muchísimo del gasto, no saben de dónde sacar dinero. Muchos republicanos en la Cámara quieren cortar el dinero del Medicaid, pero el presidente hizo un compromiso de que no iba a tocar el Medicaid. Hay que reconocer que muchas personas dependen del Medicaid. El presidente no quiere perjudicar a su base. Entonces, a eso lleva esta propuesta que tiene dos partes. Primero que nada, es extender todos los recortes contributivos que se pasaron en la primera administración a todo el mundo, excepto los que ganan más dinero. O sea, los que ganan más de $600,000, si radican su planilla como individuos, y más de 740,000, algo así, si radican como pareja. Pero además, en la segunda parte es añadir una tasa más alta para aquellos que ganan 2.5 millones como individuos y radican como individuos 2.5 millones y como pareja 5 millones. Mira, considerando que hay un gasto masivo que todavía hay que recortar otros programas, me parece que es un sacrificio que se puede hacer. No creo que yo preferiría no tener que aumentar los impuestos a nadie, claro, pero considerando todas las variables y que no queremos tocar el Medicaid, creo que es algo que se puede hacer. El problema es político porque va en contra de la narrativa histórica, claro, de los republicanos, por lo menos desde Ronald Reagan, de que no van a aumentar impuestos, y era realmente el plan del liderazgo republicano en la Cámara. Y también políticamente los demócratas, si terminan subiendo los impuestos, pueden recordar aquella promesa de George H.W. Bush, ¿verdad? Read my lips, no new taxes. Pues pueden decir esta vez, mira, nos prometieron que iban a aumentar los impuestos y terminaron aumentándolos. Claro. Pero francamente yo creo que desde un punto de vista práctico es algo necesario. Sí va en contra de ha sido doctrina para los republicanos, pero yo nunca he sido un purista en esto. Yo creo que de vez en cuando, si por necesidad presupuestaria hay que aumentar a los más ricos levemente, pues lo entiendo perfectamente. Muy rápidamente, porque tenemos que pasar al siguiente tema, pero me gustaría saber la perspectiva de Orlando y de Franklin en este tema, sobre todo por eso, ¿no? Porque también de alguna manera, si nos ponemos a pensar, todos los que creemos pues en la meritocracia, quien genera más riqueza, pues quizás es porque se esfuerza más, ¿no? Porque de alguna manera trabaja más, se esfuerza más y merece ganar más. Y de alguna manera también es injusto que se le cobre entonces más. Entonces tú tienes más capacidad o trabajas más duro, pues te voy a cobrar más, te voy a quitar más de lo que generas porque generas mucho. ¿Cómo lo ven ustedes, Franklin, Orlando? Rápidamente, en 30 segundos cada uno antes de pasar al siguiente tema.
absolutamente de acuerdo contigo. Un robo es una confiscación de tu propiedad. Y en este caso están penalizando a la gente por haber sido más exitosa. Pero más exitosa, o sea, eso es totalmente relativo. Porque a veces la gente hace más, porque la gente a veces hace más dinero por diversas circunstancias. Hay personas que es muy trabajadora, pero que ganan menos. Es relativo. Eso es un juicio totalmente arbitrario. Además, estamos hablando de un aumento de 37-39%. O sea, seamos realistas. No es que se le imponga una carga. 39% es demasiado. Deberíamos reducirlo en vez de aumentarlo. Es demasiado. A mí esto me parece inaceptable. Creo que va en contra de una retórica histórica del Partido Republicano, pero además no soluciona nada. Los ricos son los que generan riqueza en este país. Penalizarlos por ello, esto no disiente de lo que propondría alguien como Bernie Sanders en lo absoluto. Pero por Dios. Franklin, ¿cómo lo ves? Con Bernie Sanders. Con Orlando. Mira, el día que ustedes me vean apoyando una subida de impuestos, llamen a mis familiares, internenme en un hospital psiquiátrico porque ese día habré perdido la razón. Mira, el problema que tiene Estados Unidos es un terrible gasto. Es un problema de gasto y no de recolección. Cada año se rompe récord de lo que recolecta el gobierno. Así que nuestra solución no está en aumentar impuestos, sino en disminuir el gasto. Y los conservadores tenemos que ser lo suficientemente valientes para tocar, incluso sí, hay que hacerlo, programas sociales, aunque sea políticamente cuestionable, porque hay que balancear el presupuesto y la solución no está en aumentar los impuestos. Y segundo, el sistema fiscal y de impuestos en Estados Unidos es excesivamente progresivo en la realidad, en la actualidad. Los pobres pagan muy poco o nada de impuestos y los ricos o las personas de altos ingresos pagan demasiados impuestos. La solución no está en hacerlo más progresivo, sino en disminuir el gasto. Y los conservadores tenemos que defender esto, porque si en un lado tenemos a Bernie Sanders diciendo tax the rich y en el otro lado también vamos a tener lo mismo, entonces ¿dónde está la alternativa política? Déjame traer un poquito de realidad a esta discusión, porque yo comparto esa visión con ustedes. No lo sé. No, totalmente, pero ustedes están... Bueno, primero que nada, Ronald Reagan aumentó impuestos. Lo siento, pero lo aumentó. Esa es la realidad. Ustedes se están llegando a llevar por una ortodoxia que exagerada. O sea, estamos hablando de ante una situación particular, aumentar por un nivel pequeño los impuestos de los... Estamos imponiendo el socialismo. O sea, eso es extremo. Además, hay que considerar el bien común, no solo la riqueza de los individuos. Nuestro sistema, y quizás aquí diferimos, no es uno de mano tipo Adam Smith, de la mano invisible, ¿verdad? Sí, queremos incentivar el desarrollo del capital de cada individuo, pero al mismo tiempo tomando en consideración el bien común. Y aquí tenemos una necesidad. Hay que hacer una reforma mucho más amplia en muchos programas, pero mientras tanto no estamos ahí, ¿qué vamos a hacer? Entonces, por eso a veces se tienen que tomar estas movidas. No son mis preferidas, pero tampoco podemos exagerar y decir que ahora estamos imponiendo un sistema progresivo contributivo. No, por supuesto que no, por supuesto que no, ¿verdad? Pero bueno, este tema es un tema muy amplio que vamos a seguir analizando más adelante, por supuesto, ver cómo evoluciona. Vámonos al siguiente tema, porque también es interesante y es que reaparece el expresidente Biden y fue asistido por su esposa Jill Biden en el programa de opinión The View, cuando a Biden le preguntaron por su salud cognitiva y se desvió tanto de la respuesta que literalmente Jill Biden tuvo que ayudarle. Además de esto, señaló que hubiese ganado muy fácilmente a Trump. Comienzo contigo. ¿Cómo viste esta entrevista y por qué está apareciendo tanto? Lo acabamos de ver en la BBC y ahora lo vemos en el programa de View Orlando. Bueno, está apareciendo porque creo que le abrieron la puerta del sótano, ¿no? Y se escapó, porque no hay ningún sentido racional para que Biden esté haciendo este papelón terrible, tratando de salvar a su administración, no sé de qué. Quizás está aprovechando que el momento es un poco turbio para la administración Trump por el tema de los aranceles y cree que esta baja de popularidad por el tema económico a lo mejor lo podría favorecer a él. El problema es que él no es alternativa, ¿no? Su administración, en punto de comparación, es caótica por cualquier lado. Biden no está bien, desde hace años lo sabemos cognitivamente. Mira, que siga apareciendo, yo creo que en la medida en que sigue insistiendo en que él sí pudo haber ganado, Kamala Harris no, etcétera, sigue profundizando en las
divisiones del Partido Demócrata, sigue acentuando la guerra civil dentro del Partido Demócrata. Yo creo que le permite mucho más cancha al Partido Republicano para seguir creciendo y seguirse fortaleciendo. Alfonso, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que él realmente está en una burbuja, desconectado de la realidad. O sea, son tres premisas que él quiere empujar en este tour para tratar de mejorar su imagen, ¿verdad? Primero, que está bien cognitivamente y evidentemente no lo está. Segundo, que hubiera ganado las elecciones si se hubiera mantenido como candidato, y es totalmente absurdo. Y tercero, y el embuste más grande de todos, que su administración fue exitosa. O sea, yo creo que por mucho que lo repita en The View, en otros programas, amigos, francamente nadie en el pueblo americano se lo va a creer, y también está criticando a algunos de sus colegas demócratas, o sea que no va a ser amigos. Yo creo que también tiene un ángulo económico. Recordemos que la compañía Biden, la firma Biden, se está quedando sin dinero. Antes era presidente, antes era vicepresidente, Hunter podía, ¿verdad?, traer clientes. Ahora se están quedando sin dinero. Él tiene que mantenerse relevante públicamente. Ya dijo que iba a sacar otro libro, quizás dar algunos discursos para recaudar dinero, y es el que mantiene a toda la familia. Bueno, de hecho, también ya el vicepresidente J.D. Vance reaccionó a las declaraciones de Joe Biden, a las críticas que le hizo precisamente a la reunión que tuvieron el vicepresidente y Trump con Zelensky en la oficina Oval. Y él respondió que realmente no le importaba lo que opinara sobre política exterior el expresidente Biden, porque simple y sencillamente su gestión fue un desastre y fue bajo su gestión que Putin y que Rusia invadió a Ucrania. Cerramos contigo, Franklin. ¿Cómo ves estas presentaciones públicas del expresidente Biden? Completamente de acuerdo con J.D. Vance. Sí, siempre hablamos de la economía y la inmigración porque obviamente son los temas que más le importaba al votante americano. Pero si hay un tema en donde Joe Biden también fracasó estrepitosamente, fue política exterior. Habían tan solo transcurrido unos 6-7 meses de que él había asumido el poder y tuvimos la salida estrepitosa de Afganistán, que causó la muerte de soldados americanos, que causó la muerte de aliados afganos. Y esto está registrado incluso por las Naciones Unidas. Y todo responsabilidad de la administración Biden. Durante su administración también justamente vimos la avanzada de Rusia a Ucrania en febrero del año 2022. Así que él es quien menos debería estar criticando actualmente a la administración en cuanto a política exterior se refiere. Ahora, yo quiero hablar precisamente de una de las preguntas que le hacían en The View. Le decían, en las próximas semanas van a salir libros, comentarios de personas relacionadas al círculo demócrata criticando tu declive cognitivo y cómo se escondió durante tu administración en el último año. Y él decía, no tienen ningún tipo de prueba sobre eso. A ver, todos vimos el debate, todos vimos sus estrepitosos errores en conferencias de prensa, pero todos también leímos o escuchamos sobre el reporte del abogado o fiscal especial Robert Hur, donde él decía, y esto fue antes del debate, Joe Biden tiene poca memoria y por eso no vale la pena presentarle cargos. No recuerda cuándo asumió la presidencia, no recuerda cuándo fue vicepresidente, no recuerda cuándo falleció su hijo. Joe Biden obviamente no está en condiciones cognitivas para ser candidato y mucho menos para ser presidente. Así es. Con eso nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros, aún hay más aquí en el panel de voces. Funcionarios demócratas irrumpieron hoy en las instalaciones de un centro de detención de ICE en Nueva Jersey. Regresamos con nuestros analistas para hablar de ello. Esta es una noticia en desarrollo. Estamos conociendo cada vez más detalles de lo que sucedió en este día. Entre los funcionarios se encuentran la congresista LaMonica McIver, Donnie Watson-Coman y Rob Menéndez Jr. Lo que vemos hasta este momento es esta insistencia por parte de funcionarios demócratas de interponerse entre lo que es la labor de ICE y lo que es la agenda del presidente Trump de llevar a cabo las deportaciones masivas. ¿Cómo ves lo ocurrido el día de hoy, Alfonso? Así es, esto es un esfuerzo desesperado por disrumpir los esfuerzos de deportación masiva de la administración Trump. La administración está tratando de expandir los centros de detención para poder detener más personas y acomodarlas en lo que son removidas y detenerlas en lo que son removidas del país. Sabemos que durante la administración Biden los centros de detención, a pesar de que teníamos millones de personas entrando ilegalmente por la frontera del sur, Biden estaba cerrando los centros de detención. Entonces esta administración los está reabriendo, está abriendo nuevos centros de detención y estos líderes demócratas sencillamente no quieren que eso suceda porque
quieren disrumpir los esfuerzos para que la administración no pueda hacer su trabajo. Este es un centro de que tendría aproximadamente 1.000 camas, es un contrato de como 15, para 15 años de como $1.000 millones, y seguramente ahí terminarían criminales, gente con vínculos al Tren de Aragua, al MS-13, pero lo increíble es que vayan y sí, ellos lo que dicen es que ellos tienen el trabajo de oversight, ¿no? De supervisar lo que está pasando, eso lo entendemos, pero ellos no tienen el derecho a entrar ilegalmente a una facilidad federal, están cometiendo un delito y deben ser procesados. Y me llama la atención porque este es el mismo partido que habla de que hay que darle el debido procedimiento de ley a los ilegales criminales. Pues realmente es contradictorio lo que están haciendo. Bueno, y de hecho, sí, dos cosas. Hay reportes de que en este centro de detención se encuentran presuntos miembros de la MS-13, al menos, y quizá de otras bandas criminales también, como Tren de Aragua. Por otra parte, la fiscal general interina de Nueva Jersey, la abogada Alina Habba, anunció el arresto del alcalde de Newark, Bryce Baraka, por presuntamente haber desestimado las advertencias de los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional que le decían que no se metiera a la fuerza, que se retirara. No lo hizo. Se metieron a la fuerza, al parecer, al abrirse una de estas puertas para que saliera o entrara una camioneta, se metieron sin la autorización. ¿Qué es esto que estamos viendo? Y de pronto se ha quedado en el silencio el caso de Ábrego García, que lo veíamos hace algunas semanas a funcionarios viajando a El Salvador para reunirse con este hombre que se ha confirmado que es miembro presuntamente de la MS-13, según reportes judiciales y según investigaciones de los Estados Unidos. Ahora ha desaparecido ese nombre del radar, pero ahora resurge este tipo de situaciones en New Jersey. ¿Cómo lo ves, Orlando? Bueno, están buscando su otro Ábrego García, ¿no? Ya vieron que no le funciona el primero, quedaron en ridículos absolutamente todos, y están viendo a ver qué otro héroe o qué otro episodio puede transformar en una especie de épica. Ahora, creer que irrumpir violentamente a la fuerza en un edificio de seguridad de ICE, donde precisamente se resguardan potenciales criminales, y esto es parte de la estructura fundamental para mantener el Estado de Derecho y la seguridad en Estados Unidos, pueda ser vendido como una épica, es despreciar por completo la ley, es despreciar por completo el Estado de Derecho, es creer que la impunidad los va a acompañar, y es enviar un mensaje terrible para el electorado demócrata. Aquí no hay Estado de Derecho, no hay ley y se puede subvertir. Esto es evidentemente inaceptable, y no solamente el alcalde Baraka debería ser detenido, sino también los congresistas, que por cierto podrían aprovechar que entraron al edificio y quizá quedarse ahí un par de días para ver qué tal les va. Franklin, ¿cómo lo ves? Bueno, en primer lugar, yo espero que el partido que todavía hace cada año un aniversario, el 6 de enero, precisamente por irrumpir un proceso público y traspasar sin autorización un edificio como lo es el Capitolio, y que por cierto yo lo condeno plenamente, ellos precisamente con bastante entusiasmo y fuerza traten de condenar estos acontecimientos que son ilícitos, que son ilegales, pero que además son políticamente torpes. Y yo quiero hacer énfasis precisamente en esto, porque los demócratas en los últimos meses parecen estar diseñando un manual de cómo disminuir su propio índice de aprobación más de lo que ya está, o cómo perder unas elecciones en mitad de término, aún en algunas condiciones favorables que pudiésemos argumentar. Siempre las elecciones en mitad de término suelen beneficiar al partido de oposición, pero tiene una desconexión completa con los americanos promedios. El americano promedio no quiere un partido demócrata donde los congresistas estén básicamente sin permiso ingresando a un centro de detención de ICE donde hay inmigrantes ilegales detenidos, donde hay miembros de Mara Salvatrucha. No quieren que estén gastando dinero de los contribuyentes en un viaje a El Salvador para comer un almuerzo con un hombre que le pegaba a la esposa. Así que yo creo que los demócratas están cometiendo actos de torpeza absoluta y que les puede costar caro en una elección. Lo vamos a ver en las elecciones de medio término, de verdad que es increíble. Pero bueno, hoy es viernes, llegó el segmento favorito de muchos, aplausos y abucheos. Bueno, yo por ahí puedo predecir ya algunos de esos aplausos y abucheos de esta semana. Vamos a comenzar con lo feo porque así cerramos celebrando lo bonito. Y comienzo contigo, Franklin. ¿Para quién van tus abucheos de la semana?
Mis abucheos van para una empresa, una compañía que a mí me fascinaba de niño y yo creo que todos crecimos con ella. Van para Disney. Porque aunque yo creo enormemente en la propiedad privada y en el derecho de cada empresa de representar sus valores como ellos lo prefieran, e incluso hablar de política si lo quieran, aunque no creo que es una buena decisión, hay algo que me molesta mucho y es la hipocresía. Mientras Disney aquí critica a Ron DeSantis, a los republicanos, a los conservadores, ¿qué hacen al otro lado del mundo? Construyen parques. Han anunciado la construcción de un nuevo parque después de 15 años que será en Abu Dhabi, en Arabia Saudita. Sí, un país donde ser homosexual es ilegal. Un país en donde una mujer embarazada antes del matrimonio puede ir a prisión. Un lugar donde no hay libertad de expresión y donde las mujeres son ciudadanas de segunda clase y ni hablar de las personas gays u homosexuales. Así que la hipocresía da mucha rabia, da mucha frustración, porque estos fueron los mismos que armaron un escándalo cuando Ron DeSantis dijo, no le hablemos de identidad de género a los niños en las escuelas. Así es, ahí están los abucheos fuertes para la compañía Disney. ¿Qué pasó con el capitalismo, Franklin? Mira la diferencia, Alfonso. Yo no estoy pidiendo que se les intervenga, que se les expropie o que se les aumente impuestos. Yo les estoy criticando y que hagan lo que quieran, pero los critico. Quizás tú les aumentarías los impuestos, yo no. Bueno, no es una mala idea. No es una mala idea. No es una mala idea, pero bueno, y ahí está. Le ha dado tratamiento preferencial en la Florida. Bueno, y estamos hablando, por supuesto, de su posición moral, ¿no? Y de su posición política, de cómo tratan de aleccionar aquí en los Estados Unidos. Y finalmente, por intereses comerciales, seguramente van y se instalan en un país que, como Franklin lo dice, no respeta los derechos de todos por igual. Vámonos contigo, mi querido Orlando. ¿Para quién van tus abucheos de la semana? Bueno, llegó tarde Alfonso con el tax the rich, así que no lo voy a abuchear, pero vamos a abuchear los falsos conservadores. Falsos conservadores como, por ejemplo, Laura Loomer o, pues me frustra un poco, pero Jack Posobiec, que posaron de muy católicos, o en el caso de Posobiec, muy católicos y todo, pero cuando resulta que el colegio de cardenales elige un papa que tiene algunas posturas que no les gustan, entonces es terrible. Es un papa que va a acabar con la iglesia, es un papa marxista, lo que sea, cuando además esto disiente completamente de la realidad. No le han dejado ni siquiera expresarse cuando ya lo están condenando. Yo creo que el verdadero conservador tiene que, sobre el hombre, tratar de preservar la tradición, la institución y reconocer que, amén de, como se viene haciendo desde hace 2000 años, pues un grupo de cardenales se reunió para elegir el próximo papa, como lo indica la doctrina. Así que son falsos conservadores y creo que han hecho un muy mal papel en estas últimas horas. Ahí están los abucheos fuertes para ellos. Vámonos contigo, Alfonso. ¿Para quién van tus abucheos? Pues mira, mis abucheos para la ciudad de Nueva York, porque escuchen esto, en estos días ubicaron una estatua de 12 pies de una mujer afroamericana obesa. Es una estatua woke. La titulan Grounded in the Stars por el escultor Thomas Price y lo que busca es combatir el racismo. Y yo me pregunto, ¿cómo eso combate el racismo cuando lo que está haciendo es reafirmando un estereotipo sobre las mujeres afroamericanas, de que todas son obesas? Y por otra parte, quieren retar, ¿verdad?, el modelo de las personas que siempre se ven en las películas o en la cultura de la persona delgada, fornida, y por eso ponen a esta mujer sobrepeso. Mira, yo entiendo que muchas personas tienen reto con el peso, pero yo creo que no podemos proponer personas sobrepeso como modelos a la sociedad. O sea, ser sobrepeso no es algo bueno y hay que reconocerlo. Entonces me parece bastante absurdo el tener que poner este tipo de estatuas, que aparte de que no son muy bonitas, ¿verdad? Y no hacen absolutamente nada para combatir el racismo, sino que, como dije, reafirman los estereotipos. De acuerdo contigo, no hacen nada para combatir el racismo. Ahí están fuertes los abucheos para la ciudad de Nueva York. Y bueno, vámonos ahora sí a las cosas positivas, porque también hubo muchas cosas positivas esta semana. Comenzamos contigo, Franklin. ¿Para quién van tus aplausos de la semana? Mis aplausos van para la administración Trump. Yo he sido sumamente escéptico con el tema de los aranceles. Como persona que creo en el libre mercado, creo que los aranceles son como un impuesto de importación. Mandan esa carga a los contribuyentes o a las personas que compran y adquieren productos. Pero también entiendo que hay necesidades a veces de actuar
para frenar a potencias que son amenazas de Estados Unidos. Y puede que estemos cerca de una resolución de esta disputa o esta guerra arancelaria, dado que la administración Trump ha expresado su voluntad de llegar a un encuentro con China y disminuir los aranceles. Esto sería sumamente positivo siempre y cuando en lo geopolítico y en la seguridad nacional se haya avanzado. ¿Aranceles como fines económicos? No. Aranceles como vehículos para obtener mejores tratos y negociaciones o frenar las amenazas de Estados Unidos, sí. Ahí están los aplausos para la administración Trump. Nos vamos contigo y tus aplausos, Orlando. Adivinen. Bueno, ya lo dijiste hace unos días, exacto. Pero muy merecido. Estoy de acuerdo contigo. Pero tiene que ver con Marco Rubio porque es sobre los asilados que su administración y luego de una coordinación pudo rescatar esta semana en lo que parece que va a ser una historia épica que algún día será contada. Hoy la vocera del Departamento de Estado, Tammy Bruce, decía que esto pudo ser visto como una película o lo que sea. Yo creo que, la responsabilidad de la administración es muy grande, pero la valentía la tienen estos 5 asilados que decidieron asumir el riesgo de salir luego de más de un año de un asedio total. Estaban en la embajada de Argentina en Caracas, siendo sitiados y finalmente pues pudieron recuperar su libertad, aún en el exilio, que no es libertad plena, pero al final libertad. Así es, ahí fuertes los aplausos para el secretario Rubio y quienes hicieron posible esto, por supuesto. Y cerramos contigo, Alfonso. También ya me imagino para quién van tus aplausos, pero que salga de tu pecho. Bueno, sale de mi pecho definitivamente y yo creo que ha causado mucha alegría alrededor del mundo y es la elección del nuevo sumo pontífice de la Iglesia Católica, León XIV, que debo decir que nos da la alegría, como decía ayer, para los católicos de un punto de vista estrictamente espiritual. El que haya un papa, sea quien sea, ya de por sí nos da alegría porque es un regreso de Pedro, es la persona que nos reafirma en la fe, en la unidad de la fe. Y aparte de eso, ya estamos empezando a ver que es un papa. Hoy vimos esta mañana su primera misa con los cardenales, respeta la tradición, la liturgia y dio una homilía de una profundidad increíble que demuestra que es un intelectual que va a ser muy comedido al hablar de diversos temas diferentes al Papa Francisco. Yo creo que va a ser un puente para unir a la iglesia, para llegar a la periferia, a todo el mundo, pero siempre con la verdad de la fe. Ojalá que así sea. Los aplausos fuertes, por supuesto, para la alegría que ha traído para millones de católicos en todo el mundo. Y bueno, gracias también a ustedes por ser parte de este panel. Siempre un gusto que estén con nosotros. Gracias Alfonso Aguilar, Franklin Camargo y Orlando Avendaño. Y gracias a usted por acompañarnos y confiar en vos. Queremos recordarles que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, mandarnos mensajes directos y recordarles también que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, @VozMedia, para que no se pierdan todo el contenido que tenemos para ustedes. Que tengan un excelente fin de semana. Felicidades a todas las madres, a la mía, por supuesto, ahí en casita, un abrazo muy grande, la amo con todo mi corazón. A Adri, nuestra compañera, que es mamá, también a su mamá y a todas las mamás que nos ven. Muchas felicidades, que la pasen excelente, bendiciones y si Dios lo permite, la esperamos el lunes.